Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Bueno, pues hoy vamos a ver el quinto vídeo y vamos a hablar básicamente pues del fin de la transición que terminó en 1982 y ahora de la normalidad democrática. Esta normalidad democrática que se inicia con casi 14 años ininterrumpidos de gobierno del PSOE liderado por Felipe González. Por un lado, esto es la mayoría de edad ya de la democracia española, pero por otro lado también va a ser algo lleno de luces y sombras y tal vez de oportunidades perdidas. Entonces, bueno, vamos a intentar desentrañar un poco todo esto, teniendo en cuenta además que es algo que ha ocurrido hace tan poco tiempo que todo el mundo tiene memoria y vive o narra los hechos un poco como le fueron. Pero bueno, principalmente España estaba sumida en una profunda crisis. Mira, este gobierno socialista tenía una ardua tarea: reducir la inflación, el déficit público, la deuda exterior. Para eso se congelan salarios y se llevan a cabo en general una serie de medidas de ajuste. Estas medidas eran muy típicas de la derecha, y que la hiciera un gobierno de izquierdas que por primera vez llegaba al poder hizo que la izquierda perdiera, o el PSOE perdiera, muchísimos apoyos en estos momentos. El paro va a ser el gran problema de la España de los años 80. El paro llegó a llegar al 24% de la población activa, pues que era muchísimo, y jamás se pudo erradicar en toda la etapa. Es el gran problema, digamos, de los gobiernos del PSOE. Por lo demás, hay una reforma del sistema educativo. Por un lado se crea la LODE, ahí tenéis a José María Maraval, el que impulsó la LODE, que es una ley que lo que hace es transformar los centros privados, sobre todo religiosos, en colegios concertados. Es la ley que crea la concertación educativa tal y como la conocemos hoy, y que tampoco hace falta mucho explicarla, pero que bueno, que también hace que haya más transparencia en estos centros, fomentando la participación de los padres en la gestión de los mismos. Y por otro se crea la LOCSE, que lo que hace es eliminar la ley franquista Villar Palasí del 73 y establecer un sistema educativo hasta los 16 años de forma obligatoria, cosa que conocéis también de sobra. Esto enemista algo a la conferencia episcopal, pero que al final la Iglesia Católica termina por acomodarse a la nueva situación, y como sabéis, hoy sigue habiendo muchísimos colegios religiosos participando, funcionando con la concentración educativa, y no hay ningún problema. Por lo demás, también vamos a ver una reforma del ejército. Esta la llevó a cabo principalmente el ministro socialista de Defensa, Narcís Serra, y sobre todo intenta acabar con la macrocefalia histórica de España, reduciendo el número de oficiales, supeditando, y sobre todo una serie de leyes que no la voy a enumerar ahora, pero que supeditan al poder militar a el Ministerio de Defensa, al poder civil, para eliminar el golpismo que tal vez ha sido histórico en la historia de España, y eliminarlo de una vez por todas, ¿vale? Por lo demás, el debate más encarnizado de los años 80 fue la entrada o no de España en la OTAN. Ya sabéis, lo dije ayer, que Leopoldo Calvo Sotelo integra a España en la OTAN, pero que Felipe González había prometido un referéndum para sacar o no sacar a España de esta organización. El caso es que al final, una vez en el poder, los socialistas se acercan más a la OTAN, como además paso indispensable para su gran logro de la década, que fue la inclusión de España en la CEE. Al final se presenta el referéndum. El gobierno apostó por el sí. De hecho, Felipe González dijo que iba a dimitir si salía el no. Parte del Partido Socialista apostaba por el no y no quería saber nada de la OTAN, y se fueron del PSOE y fundaron un partido nuevo que se llamará Izquierda Unida, cuyo desencanto, ¿no?, de estos militantes fue principalmente el tema de la OTAN. Y Alianza Popular, que siempre había sido proclive a la integración en la OTAN, estableció llevar a cabo la abstención entre sus militantes. Todo para no darle la razón a los socialistas y votar lo mismo que los socialistas. El referéndum se llevó a cabo y ganó el sí, pero por muy poco porcentaje, apenas por un 4% de diferencia respecto al no. Y España se ratificó en la OTAN como ya formaba parte de facto. Por lo demás, España se integra en la Comunidad Económica Europea en 1986. Es, supongo, el gran logro de los gobiernos socialistas de los años 80, siendo el país número 12, entró el 1 de enero del 86 junto con Portugal, otro país similar al español,
geografía, por latitud y también porque había salido de una dictadura militar que había durado muchísimos años. Bueno, pues esa entrada de España en la Comunidad Económica Europea pues ha sido, digamos, el ha marcado la historia de España desde entonces. En las siguientes elecciones, las del 86, también obtuvo la victoria de el PSOE por 184 escaños y por tanto obtuvo mayoría absoluta, pero ya vemos como un partido nuevo, que es una refundación de la Alianza Popular, que se llama el Partido Popular, cosa que seguro que os suena, obtiene ya pues una cantidad de diputados respetable, pero sigue muy lejos del Partido Socialista. Es, por tanto, el segundo mandato. Y en las elecciones de 1989 vemos como el PSOE llega justo a la mayoría absoluta y terminó pactando con los partidos nacionalistas porque se negó a pactar con Izquierda Unida. Mientras que Izquierda Unida, que parecía este nuevo partido surgido del no a la OTAN, parecía que iba a sumar muchísimo, parece que solamente ha tenido cierta cantidad de diputados o que ha coincidido con un desgaste del Partido Socialista. Pero es que el desgaste del Partido Socialista va a llegar sobre todo con la corrupción. Y eso es a lo que yo me refería al principio del vídeo. La izquierda, apartada del poder durante la dictadura de Franco durante tantísimos años, debía de dar ejemplo de gestión de un país. Pero es que estos años y esta perpetuación en el poder de tanto tiempo, de estos 14 años de gobierno socialista, hizo que la última etapa de gobierno aparecieran muchísimos escándalos de corrupción y la sensación entre la población era de que España era un país o el gobierno socialista era un gobierno de una corrupción generalizada. Tristemente para los españoles, la corrupción no ha dejado de estar alrededor de todos los gobiernos, pero causó un gran impacto y este gobierno dejó bastante que desear a la hora de dar ejemplo como ejemplo de gestión de un país para sacar a un país del franquismo y llevarlo hacia un sistema muy moderno. Si queréis podemos hablar de algunos casos. El primero de ellos, por ejemplo, azotó directamente al número 2, a Alfonso Guerra, y es que su hermano, Juan Guerra, sin tener ningún cargo oficial, tenía un despacho en Sevilla y desde ahí estuvo haciendo un montón de una serie de situaciones que al final era una corrupción generalizada en Sevilla que ocasionó que Felipe González tuviera que destituir al propio Alfonso Guerra. Otro caso muy grave fue el de Filesa, que era una empresa fantasmas que cobraba de forma ilegal dinero a industriales y banqueros para financiar el Partido Socialista a cambio de contratos públicos que se daban a estos empresarios, y se creó una red de empresas pantalla donde la más famosa fue Filesa y que demostraba la financiación ilegal del partido. Una corrupción por tanto que daba directamente hacia el propio Felipe González, que además dijo que se enteró de esto por la prensa. Y otro caso, ahí tenéis a Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, y este gobernador del Banco de España estuvo impregnado en un caso de corrupción llamado Ibercorp, por el cual él tenía dinero negro escondido en cuentas opacas de este banco, Ibercorp, y también ahí se ve otro caso de corrupción, y el más famoso de todos, el de Luis Roldán. Luis Roldán fue el primer director de la Guardia Civil que no era militar y que fue nombrado por el gobierno. En este caso lo nombró el ministro de Interior, que en aquel momento era José Luis Corcuera, y por tanto era una persona vinculada a José Luis Corcuera, que era el ministro de Interior. Luis Roldán, que además era un corrupto de arriba abajo, ni siquiera tenía la titulación mínima exigible y falsificó los títulos académicos para poder optar al cargo, y desde entonces se dedicó a amasar una gran fortuna de hasta 5.000 millones de pesetas con sus prácticas fraudulentas. Y al final, cuando a Luis Roldán lo apresan, se fuga, y la verdad es que el gobierno español permitió que se fugara. Luego al final fue devuelto y lo metieron en la cárcel y tuvo que pagar 1.000 millones de pesetas, pero estos son solo unos pocos casos de corrupción los que he podido citar, pero la sensación sobre todo de la población era una corrupción generalizada. Y esa corrupción generalizada llega en las elecciones de 1993, que además fueron adelantadas. Estas elecciones todo el mundo pensaba que iba a ganar el Partido Popular, pero sin embargo el PSOE obtuvo una pírrica victoria. Estaban muy igualados, como podéis observar,
Y al final el PSOE vuelve a gobernar hasta 1996. El año 1993 se conoce como el año de la gran crisis económica debido porque al paro histórico que había, que además era un paro también motivado porque la generación del baby boom ya estaba en edad de trabajar y motivado también por la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, con lo cual había mucha oferta de mano de obra. Y en medio de todo ese paro, el gobierno se dedicó a gastar muchísimo dinero tanto en la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y en la Expo de Sevilla también de 1992 y en muchísimas infraestructuras necesarias para llevar a cabo pues eso, estos espectáculos como pues el AVE Madrid-Sevilla, autovías, etcétera. Entonces muchísimo gasto público y una gran crisis económica. Y encima todo esto aderezado con el escándalo del GAL, que yo creo que es el escándalo más importante de todos. ¿Qué es el GAL? Pues mira, el GAL es una banda terrorista anti-ETA. O sea, era una banda que, utilizando los mismos métodos que utilizaba ETA, mataba etarras. El caso es que, evidentemente, esto es ilegal, pero se empezó a tirar de la cuerda, sobre todo el diario El Mundo, y al final todo esto afectó debido a que al Ministerio de Interior principalmente, primero con Barrio Nuevo y luego con José Luis Corcuera, porque el GAL se financiaba con los fondos reservados del Ministerio de Interior. Al final tuvo que dimitir Corcuera, tuvo que dimitir Barrio Nuevo, luego tuvo que dimitir Corcuera también, y se ve ahí, por ejemplo, los comisarios Domínguez y Amedo, que formaban parte de este GAL, ¿verdad?, de este grupo antiterrorista de liberación, llevando a cabo atentados o asesinatos de terroristas, como por ejemplo Lasia y Zabala, que acabaron en una zanja enterrados en Calviva, en un pueblo de Alicante. Y al final, tirando de la manta del ministerio, se llega al famoso señor X, que no pudo ser juzgado y que era directamente, según el diario El Mundo, el propio Felipe González el que había permitido, el que había sufragado y dado permiso para que se llevara a cabo el GAL, esta banda antiterrorista totalmente ilegal. Y en medio de todo eso, la gran frase del Partido Popular de váyase señor González, que se hizo famosa y aparecía en todos los programas de televisión de la época y ahora todavía, y que sobre todo simboliza a este joven que había sido presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero que dejaba de lado a Manuel Fraga y se presentaba él directamente a las elecciones. Manuel Fraga, que os recuerdo que había sido ministro de Franco, había intentado gobernar en varias ocasiones en España y nunca lo había conseguido. Bueno, pues sangre nueva en la derecha y un desgaste en el Partido Socialista que finalmente, por lo visto, pues llevó a cabo un gobierno largo, con algunas luces, pero también con muchísimas sombras debido al paro generalizado que no fue capaz en ningún momento de atajar y los escándalos permanentes de corrupción que salían una y otra vez, que azotaban el partido y que sinceramente pues no era lo que los españoles esperaron o se esperaban. Al final el Partido Popular era una vuelta a la derecha, pero una nueva derecha, sobre todo basada en el progreso y la creación de empleo, cosa que veremos tal vez mañana. En fin, espero os haya gustado.